Hola, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este curso dedicado a la literatura fantástica argentina. En este curso vamos a recorrer la historia del fantástico en nuestro país, especialmente focalizado, ubicado en el siglo XX, porque tuvo una riqueza de producción de autores, de escritores, de escritoras, muy fructífero y tuvo además unas estéticas y unas producciones literarias y de cuentos, sobre todo en la tradición del cuento, muy especiales, con diferentes estilos, con diferentes maneras de abordar este concepto de lo fantástico, que es un concepto que tiene una multiplicación de significaciones muy amplias. Hay muchas teorías acerca de lo fantástico, pero aquí nos vamos a circunscribir a lo que es el campo de las letras nacionales. El fantástico, a mi manera universal o a nivel universal, viene de la noche de los tiempos, como decir esa frase tan antigua que siempre se repite, de la Edad Media e incluso mucho antes, donde por mitos, leyendas, circulación de relatos orales, se fue forjando aquello que trascendía lo real o la representación de la realidad, del concepto convencional de lo real que tenemos en nuestra vida. Para comenzar este recorrido en esta primera clase, donde focalizaremos en el origen del fantástico argentino, especialmente con dos figuras, la de Leopoldo Lugones, una, y por el otro lado la de Horacio Quiroga, quería ir compartiéndole una serie de imágenes para ir viendo y analizando junto al contenido de esta primera clase, para dar inicio a este curso de la literatura fantástica en Argentina. Para eso voy a compartirles esta primera imagen, ¿m? Que es la del escritor argentino Ricardo Piglia, que es un escritor, bueno, que siempre teorizó y escribió grandes obras, ya sea a nivel de teoría literario, como el libro Crítica y Ficción, y también novelas y cuentos. Quizás la novela más emblemática de él sea Respiración Artificial, pero tiene un libro que se llama Crítica y Ficción, donde se reúnen varias entrevistas que le han hecho a lo largo de su vida a él. Y en una de esas entrevistas él habla sobre Roberto Art, un escritor argentino que no cultivó demasiado el tema de lo fantástico, pero que él da una resolución de respuesta cuando le preguntan a Piglia qué es la ficción para Art, y Piglia responde la posibilidad de hacer creer. Este concepto, esta frase de la posibilidad de hacer creer, nos va a acompañar de algún modo durante todo el curso, porque lo fantástico es eso, justamente la posibilidad de hacer creer en otros mundos, en un más allá, en lo desconocido, en lo extraño, en lo inquietante, ¿m? En los fenómenos paranormales, parapsicológicos, sobre todo y psicológicos también, del desarrollo de la teoría del inconsciente entre fines del siglo XIX, de la mano de Freud, y principios del siglo XX. Todo ese bagaje, todo ese corpus de conceptos de la posibilidad de hacer creer en lo extranatural, ¿no? En lo sobrenatural, justamente como la palabra lo dice, que está fuera de lo natural o fuera de las convenciones que nosotros tenemos de lo que es o de lo que llamamos la realidad. Así que a partir de esa reflexión que hace Piglia de la ficción, de dar esta posibilidad de hacer creer, la idea va a ser recorrer historias, relatos, donde está justamente ubicado la posibilidad de hacer creer al lector en otros mundos posibles más allá del mundo de la realidad.
Antes de ubicarnos en Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga como orígenes o como representaciones emblemáticas de estos orígenes del fantástico argentino entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, quería darles un marco teórico con este libro, uno de los libros. Elegí dos antologías para dar un marco contextual teórico del fantástico en el país. Esta es una colección que salía en la editorial Capeluz, que se llamaba Grandes Obras de la Literatura Universal, donde hay diferentes títulos, obviamente, de esta colección que tuvo mucha repercusión, sobre todo en la década del 60 y 70, y uno de esos títulos es una antología de la literatura fantástica argentina con narradores del siglo XIX. En esa colección se caracterizaba por los estudios preliminares que hacían, y en este caso el que compone esta antología se llama Hacia un concepto de literatura fantástica, que lo escribe bueno, que fue una estudiosa y una investigadora del género y del campo de las letras nacionales y sobre todo latinoamericanas, que se llamaba Aide Flesca, donde va haciendo como una conceptualización con fechas y nombres importantes que a mí me gustaría compartirles como para dar este contexto antes bueno, de indagar y analizar la figura de Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. La primera fecha que podemos identificar es la de 1854, donde Bartolomé Mitre, a través de un libro que él publica que se llama Rimas, hace una recopilación de mitos populares, especialmente el de Santos Vega, que era un gaucho argentino que vivió entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde se empiezan a rastrear marcas, huellas del discurso de lo fantástico, ¿no? Lo de que después se formalizará como literatura fantástica argentina. Gutiérrez y Ascasubi y también Rafael Obligado, todos nombres de escritores importantes del campo de nuestra literatura del siglo XIX, también retomaron este mito popular de Santos Vega, donde se pueden encontrar marcas del orden de lo fantástico, ¿no? Las primeras marcas, las iniciales. En 1870, Estanislao del Campo, otro importante intelectual y escritor argentino, en un libro que se llama Fausto, que recupera la tradición de Goethe del, del- del mito y de la tradición clásica del pacto, ¿no?, con el diablo que está en presente en Fausto, hace una tradición de lo fantástico en clave poética. Otro de los nombres es Lucio Mansilla, que en una excursión a los indios ranqueles, una de sus obras clásicas de él y de la literatura argentina del siglo XIX, tiene un capítulo que se llama El Cabo Gómez, donde incursiona y hace un tratamiento de la telepatía, una de los focos temáticos que se empiezan a, a desarrollar en esa época y que también van a ser importantes para tener en cuenta a la hora de pensar el tema de lo fantástico, ¿no? La telepatía, los fenómenos paranormales, las ciencias ocultas, el ocultismo, la psicología, y también el tema del policial, que ahora vamos a ver en un momento. Luego viene Lucio Mansilla también con un relato que se llama Alucinación. Hay que prestar también atención a los títulos de los relatos porque son también como una hoja de ruta, una guía para pensar el inicio, ¿no?, el germen de lo fantástico. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, en 1874, es otra de las figuras que en un relato muy extenso, que está entre el relato largo y la novela corta, que se llama Peregrinación de luz de día o viajes y aventuras de la verdad en el nuevo mundo. Nuevamente, la cuestión de
los viajes de la aventura, de este nuevo mundo, de este más allá, de este camino a lo desconocido que invita lo fantástico a pensar fuera del orden, ¿no? O teniendo como base el orden de lo real, transponerlo, ¿no? Trasladarlo, traspasarlo. Juan Bautista Alberdi entonces también incursiona en 1874 en esta obra, en el género o en el incipiente género de lo que después se llamará fantástico argentino. No quería dejar de mencionar también la figura de Juana Manuela Gorriti, una escritora muy destacada de ese siglo XIX, donde si bien los relatos que ella escribía no tenían una formalidad dentro de la estructura del cuento como hoy podemos concebirlo, si ustedes la leen van a ver que está emparentada con el relato, bueno, de historia de vida o de la crónica o de la anécdota eh, situacional, pero Juana Manuela Gorriti también fue una precursora importante en el campo de pensar el fantástico argentino. ¿M? Fue bastante prolífica en su escritura. Algunos de los nombres de relatos para que ustedes tengan dentro de este contexto es La alcoba de una excéntrica, ¿no? El emparedado, que está incluido en esta antología de Capeluz, El fantasma de un rencor, ¿no? Por eso le decía que tuvieran prestar atención a los títulos, ¿no? La alucinación, los viajes, esta idea del nuevo mundo, ¿no? Lo fantasmal, lo espectral, hace al contexto de lo fantástico inicial. Miguel Cané, 1876, El canto de la sirena, otro de los relatos que empieza a incursionar en lo fantástico. José Tomás Guido, en 1879, con Fantasía, ¿no? Carlos Monsalve, De un mundo a otro, también esta idea de movimiento, de traslación, de pensar otras dimensiones más allá de la dimensión convencional de lo real. Entre la década del 80 y la década del 90 del siglo XIX aparece también la cuestión de la fantasía como concepto, ¿no? Esta forma del onírico que está impregnado también mucho por el romanticismo, por este movimiento que atraviesa el el siglo XIX donde se empiezan a lograr climas, atmósferas que empiezan a sugerir, ¿no? A insinuar, a pensar la cuestión de ese fantástico trasladado a una preocupación formal dentro de la prosa. En 1889, Eduardo Wilde, otra figura, otro destacado, intelectual y escritor argentino, Alma callejera, es uno de los relatos fantásticos que también está en esta antología, de la literatura fantástica argentina y de estos narradores del siglo XIX. Y Macedonio Fernández, una figura muy importante para pensar entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la cuestión de lo fantástico, ¿no? Con uno de los relatos que se llama El Zapallo, que se hizo Cosmos, ¿no? También la idea de transformación, de metamorfosis, está muy presente en este fantástico y en este concepto de lo fantástico como marca huella de órdenes posibles diferentes, ¿no? De hacer creer otras realidades fuera de la que vivimos. Destaco especialmente la figura de Eduardo Holberg. Eduardo Holberg fue un importante escritor y que fue uno de los que primero conceptualizó de modo formal, ¿no? La idea de lo fantástico por la coherencia que le dio a su producción literaria, por la continuidad que le dio a su producción literaria y también por esta cuestión de buscar la perfección formal. Esta perfección que ahora vamos a ver en Leopoldo Lugones, que alcanza dentro de las figuras intelectuales de escritores de la época, quizás el punto principal para pensar dentro de principios del siglo XX
la irrupción, el nacimiento de lo fantástico, pero Eduardo Holberg, que vivió entre 1852 y 1937, tuvo un rol muy importante. En 1875 publica un relato que se llama Dos partidos en lucha, donde incursionan la idea de la fantasía científica, ¿no? Esta idea que después retomará y profundizará Leopoldo Lugones. Inclusive para Leopoldo Lugones fue una figura de influencia, la de Eduardo Holberg, donde fenómenos que tienen que ver con la ciencia, en la época también del positivismo, ¿no? De la rigurosidad de los métodos científicos que se aplicaban en esos años, en tomar a la ciencia como faro para los procedimientos y para las conclusiones de las investigaciones, de esta cuestión de predominancia de lo racional, ¿no? De lo intelectual, un poco distanciándose, un poco bastante, de la idea romántica del sueño y de lo onírico y de esta catarsis muy propia del romanticismo, que también, obviamente, pensaba desde un orden intelectual, pero no lo tenía como supremacía primera. Un viaje maravilloso del señor Nick Nack al planeta Marte también es otro de los relatos de Eduardo Holberg, donde incursiona en esta idea de puente entre la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Fue un pionero muy importante dentro del género fantástico en nuestro país. También en 1875 publicó un folleto que se llama Fantasía Espiritista, ¿no? La cuestión del espiritismo, de un viaje al planeta Marte. En 1876 publica El Ruiseñor y el Artista, que es el relato que se incluye en esta antología de Capeluz, donde bucea, navega, explora la cuestión de los fenómenos parapsicológicos que también estaban en boga en esos años de fines del siglo XIX y principios del XX. La pipa de Hoffman también es otro de los relatos de Holberg, donde hace un homenaje a Hoffman, escritor del siglo XVIII, y que fue uno de los cultores, uno de los primeros cultores del género fantástico, con un relato que se considera como el relato inicial del fantástico moderno, que se llama El hombre de arena, de Hoffman, y en la pipa de Hoffman, Eduardo Holberg le hace como una especie de homenaje a este escritor alemán que después tendría una influencia muy importante en grandes escritores del siglo XIX, del fantástico, especialmente en Edgar Allan Poe. Y en 1896 está ubicado como uno de los iniciadores del género policial nacional, uno de los iniciadores porque también en las investigaciones que se han hecho, el policial también se puede ubicar o de incluso se ubica en la década del 80 de ese siglo XIX como inicio, pero en 1896 los relatos que escribe Holberg en el género policial, que también influyó en la conceptualización de la literatura fantástica argentina, fue como uno de los pioneros. Dentro de los estudios, si bien no es el foco del curso indagar en los narradores o en el fantástico argentino del siglo XIX, les quería dejar, sí, como bien mencioné anteriormente, como marco contextual y teórico, el trabajo de Ana María Barrenechea, una importante investigadora y teórica literaria argentina, que en 1957 publica un libro que se llama La literatura fantástica en Argentina, donde sistematiza de alguna manera este pasaje entre la producción literaria fantástica del siglo XIX y la de mitad del siglo XX. Otro autor más cercano en el tiempo, que se llama Carlos Abraham, tiene una indagación muy profunda acerca del fantástico argentino del siglo XIX en unos volúmenes que se llaman Literatura Fantástica Argentina del siglo XIX,
que fueron publicados por la editorial Sicut, con C, Sicut. Carlos Abraham indaga con muchos más autores y con un estudio también preliminar y de investigación muy importante acerca del fantástico argentino de esta época. Otro de los libros que también fueron muy importantes en esa época es este libro que se llama Cuentos Fantásticos Argentinos, que edita en 1960 la editorial MC, Editores de Buenos Aires, donde, bueno, el foco ya está puesto en los autores del siglo XX, sobre todo, que veremos en este curso, pero tiene un estudio preliminar también de Nicolás Cócaro, que fue también un investigador y teórico literario argentino importante. Tiene un estudio inicial que se llama La corriente literaria fantástica en la Argentina, donde de algún modo, bueno, sistematiza también los escritores y obras literarias que recién mencioné, hace como una preliminar de estos nombres y estos autores, de estos nombres y estas obras, pero al inicio tiene una cita de Bioy Casares, un importante escritor argentino del fantástico que veremos en este curso, donde Bioy Casares, en la introducción a la antología de la literatura fantástica, que fue, bueno, una importante antología que compiló junto a Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, tiene una frase también que quería compartirles y dejarles para contextualizar toda esta primera parte. Dice Bioy Casares, o escribe Bioy Casares en uno de los prólogos a la antología del fantástico, de la literatura fantástica. Viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas. Están en la Biblia, en Homero, en las mil y una noches. Tal vez los primeros especialistas en el género fueron los chinos. El admirable Sueño del aposento rojo, que es un relato clásico chino fantástico, y hasta novelas eróticas y realistas como Qin, Pin Mei y Sui Yu Chuan, y hasta los libros de filosofía son ricos en fantasmas y sueños, ¿no? La dimensión del onírico, del sueño también es muy importante para ir pensando en estos orígenes del fantástico como género. Atendiéndonos a Europa y América, podemos decir, como género más o menos definido, la literatura fantástica aparece en el siglo XIX y en el idioma inglés. Por cierto, hay precursores. Citaremos en el siglo XIV al infante don Juan Manuel, en el siglo XVI a Rabelais, en el siglo XVII a Quevedo, en el XVIII a Defoe, a Walpole, que es uno de los escritores o el escritor que inicia la literatura de terror de forma universal. Y en el siglo XIX a Hoffman, en realidad lo ubica en ese siglo, pero ya pertenece al siglo XVIII Hoffman, y también a la figura de Edgar Allan Poe. En la Argentina, dice Nicolás Coca, tenemos los mitos, y acá enumera varios de los mitos que también son interesantes para pensar la relación entre mito y literatura fantástica argentina inicial. Nombra el mito del lobizón, ¿no? El mito de la mula ánima, y el mito de la luz mala, que quizás es uno de los mitos más difundidos, de más trascendencia en nuestra circulación popular de relatos y de historias en nuestro país, y que Joaquín B. González y luego Ricardo Rojas hacen una recopilación de esos mitos en un libro que se llama El País de la Selva, que se edita en 1907. A partir de este contexto inicial de autores y de títulos de libros y de relatos, pasamos a la figura central
de esta primera clase, que es la de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones fue un escritor argentino que vivió entre 1874 y 1938, ¿m? Y que es uno de los máximos exponentes del modernismo argentino y una de las figuras más influyentes de la literatura hispanoamericana. Trabajó en la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros, hizo viajes a Europa y residió en París entre 1911 y 1914. En 1928 funda la Sociedad Argentina de Escritores, la que hoy se conoce como la SADE, y también ideológicamente pasó desde el socialismo hasta los sectores más radicalizados de derecha, colaborando y activamente en el golpe militar de Uriburu en 1930. Dentro de lo que se circunscribe a la obra de Lugones, como poeta, irrumpió en el panorama literario argentino con el poemario Los Mundos en 1893, que no tuvo mucha trascendencia, pero en 1896, cuando se encuentra con el poeta nicaragüense Rubén Darío, una de las figuras máximas del modernismo como movimiento, empieza su ascensión su ascenso, mejor dicho, como poeta y como intelectual argentino. El retoricismo, ¿no? El manejo de lo lingüístico, que fue muy importante y al cual Lugones le dio un foco muy importante, se encuentra en las Montañas de Oro en 1897 y va a ir avanzando en su formalización en los libros Los Crepúsculos del Jardín de 1905 y Lunario Sentimental, ¿no? A nivel del campo poético en 1909. En 1910, Leopoldo Lugones cambió de registro poético para centrarse en una exaltación de su tierra y su gente en el libro Odas Seculares. Luego siguieron otros libros como el libro Fiel de 1912, el libro de los paisajes de 1917, Las Horas Doradas de 1922 y Romancero de 1924. Al final de su trayectoria poética, Lugones se decantó por el cultivo de una poesía narrativa, en poemas solariegos de 1927 y Romances del Río Seco, que es editado póstumamente en 1938. En 1906 publica un libro que es clave y fundamental para pensar el fantástico moderno, el inicio del fantástico moderno de nuestro país, que es Las Fuerzas Extrañas, que ahora nos vamos a detener. En 1919, La Torre de Cassandra y en 1924, Cuentos Fatales, que conforman junto con La Patria Fuerte en 1933. Algunos de los más grandes cultivadores de este género, como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, fueron admiradores o lo tuvieron como influencia importante a la figura de Lugones. Publicó además dos novelas espléndidas, ¿no? Un relato histórico, épico, sobre la Guerra de la Independencia, La Guerra Gaucha en 1905 y El Ángel de la Sombra en 1926. La Guerra Gaucha luego tendría su adaptación, su transposición al cine de la mano del realizador Lucas de Mare. También brilló Leopoldo Lugones en su condición de ensayista, faceta en la que dejó algunos de los títulos más relevantes, como El Imperio Jesuítico, de 1904, Historias de Sarmiento, de 1911, y las conferencias sobre el Martín Fierro, de José Hernández, obra que leyó como poema épico, reunidas en El Payador, un libro también muy importante para pensar los estudios que hace Lugones del Martín Fierro y de la tradición del gauchesco en nuestra literatura del siglo XIX, que se publica en 1916. Además, dejó testimonio impreso de las constantes mutaciones de su pensamiento político plasmadas en La Grande Argentina, ¿no? Uno de sus libros centrales de su pensamiento y su ideología política.
Pensar en Lugones es pensar básicamente en la cuestión del modernismo o del contexto del modernismo en esa época. El modernismo, para dar un panorama muy general del concepto, fue un movimiento literario hispanoamericano que tuvo su punto clave, importante, en la que fue llamada la generación española de 1898, la que estaba representada, entre otros, por Pío Baroja y Miguel de Unamuno. El modernismo se caracterizó por la preocupación de generar una renovación del lenguaje poético, cuestión que Leopoldo Lugones toma de una manera muy profesionalizada, si se quiere, ¿no? Su prosa es muy cuidada, es muy rica retóricamente en conceptos lingüísticos, en la construcción sintáctica que realiza. Ahora lo vamos a ver con uno de sus relatos, y es una de las claves del modernismo, ¿no? Viene, venía a dejar en desplazar la cuestión del romanticismo y esta derivación de la poesía parnasiana, que la poesía parnasiana fue una poesía que se cultivó sobre todo en Francia a partir de 1860, donde un círculo de poetas, ¿no? Tienen como objetivo la composición poética con un rigor de lenguaje y de precisión de esas imágenes eh, poéticas. Decía lo del romanticismo porque en el caso del modernismo y de las letras hispanoamericanas en relación a la influencia de este movimiento, se tuvo una preocupación muy fuerte por la cuestión de lo formal, de una renovación de las estructuras y del modo del lenguaje escrito en la prosa y en la poesía. ¿Mm? En el caso de Lugones, Lugones fue un intelectual también que le interesaban el cientificismo o los métodos científicos de corte positivista de esa época, pero donde también le indagaba y le interesaba en la cuestión de la ciencia o tomar a la ciencia como punto de base para desarrollar historias, ¿no? Para escribir ficción. Definía la ciencia como una aventura y al mismo tiempo como un riesgo, ¿no? Como un riesgo o como una herramienta de ese riesgo, como un instrumento para poder indagar en las dimensiones más insondables, más oscuras del alma humana. Y eso lo hacía a través de la cuestión de la ficción, ¿no? De la ficción y del fantástico, ¿m? Como herramienta de la ficción para sistematizar la ciencia y al mismo tiempo otras preocupaciones e intereses que tenía Lugones, como el tema del ocultismo, del espiritismo, bueno, de las ciencias ocultas que estaban tan en boga en esa época, y los fenómenos paranormales, parapsicológicos, del inconsciente que bueno, mencioné hace un momento. Yo le quería compartir un fragmento, a partir de, bueno, esta es la imagen de Lugones por un lado, y la imagen de una de las ediciones, hay muchas ediciones que reúnen los cuentos de las fuerzas extrañas, publicados en 1906, y Cuentos Fatales, en este caso de este libro, publicado en 1924. Hay un estudio preliminar de Noé Gittrick, que fue un importante investigador, teórico y crítico literario argentino, un estudio preliminar que a ustedes les va a quedar en el campus, en el foro, como parte del material de la clase, así que bueno, lo van a tener para poder leer, donde Noé Gittrick lo que hace es básicamente una indagación en la figura de Lugones, profundiza en la cuestión del modernismo que yo señalé muy a grandes rasgos, y hace un análisis sobre todo de los cuentos que componen las fuerzas extrañas.
que ya en el título es interesante pensar la idea de lo extraño como fuerza que irrumpe, ¿no?, a principios del siglo XX en este concepto de lo fantástico, que va más allá, ¿no?, del orden de lo real. Noé Trick tiene entonces un estudio preliminar que se llama Las narraciones fantásticas de Lugones, y en ese estudio hace hincapié en, bueno, en el recorrido que componen el libro Las Fuerzas Extrañas. Es un libro que está compuesto por 13 cuentos, 8 relatos publicados originalmente en diarios y revistas durante 1897 o entre 1896 y 1897, y que en 1898 realiza el proceso de escritura formal, ¿no?, pensando en publicarlo como libro. Hay 5 cuentos que él destaca de la línea de la ciencia ficción. Si recién mencioné la figura de Eduardo Holberg, ¿no?, como uno de los pioneros de esta línea también de la ciencia ficción, con este viaje, ¿no?, o viajes maravillosos del señor Nick Nack al planeta Marte. Pensar como pionero también de la literatura que después vendría en el siglo XX norteamericana con la figura de Ray Bradbury, ¿no? Se abren muchos caminos ahí. Pero bueno, Lugones también ya es un precursor de la relación del fantástico con la ciencia ficción. Y tiene varios de los relatos que van en esa línea. La fuerza omega, un fenómeno inexplicable, la metamúsica, ¿no?, Viola Acherontia, son relatos clásicos donde combina esta cuestión de profundizar en lo extraño, en lo desconocido, en lo inquietante y y a la vez darle una vuelta de la ciencia ficción, ¿no?, como una anticipación, como una proyección del futuro dentro del tiempo presente que está narrando. Y hay una tensión también en esos relatos entre el racionalismo científico y el horror, ¿no? El horror ubicado y tratado en línea con Edgar Allan Poe, muchos de los cuentos y, bueno, de la figura de lo que fue Edgar Allan Poe, que fue una influencia para todos los escritores, ya sean argentinos o no argentinos, de las letras modernas, de la literatura moderna, y que Leopoldo Lugones no fue la excepción. Hay en esos relatos también una tensión entre la cuestión racional, cientificista, del método, de los procedimientos, de establecer hipótesis para llegar a conclusiones e investigaciones, y la cuestión más propia de la literatura, ¿no?, de la clave del ficcional, del manejo del horror para contar historias, que es en definitiva lo que importa. No importa la cuestión de la ciencia, sino que la ciencia es una base para poder, en clave ficcional, contar historias. También en Las Fuerzas Extrañas como libro se mete en la mitología bíblica y católica, ¿no?, con libros, con relatos como La lluvia de fuego, el milagro de San Wilfrido o la estatua de sal, y la cultura helénica, ¿no?, toda la cuestión de la mitología griega en un cuento que también es un cuento muy clásico de él, que se llama Los caballos de Abdera, que está incluido y que después veremos cuando hagamos mención a la antología de la literatura fantástica que recopila Borges, Bioy y Silvino Campo. Vuelvo a Noé Trick porque en este estudio preliminar, las narraciones fantásticas de Lugones, hace una mención al cuento en el que nos vamos a detener, que se llama Isur. El motivo del lenguaje perdido está en uno de los mejores relatos del libro, afirma Noé Trick, Isur, en el que se retoma una famosa afirmación darwiniana acerca del mono como antecesor del hombre, pero invirtiéndola. Los monos saben hablar, pero se niegan a hacerlo. En el cuento se narra el obstinado proceso de verificación de esta ocurrencia.
donde doble interés de este relato. Por un lado, revela hasta qué punto teorías del sabio inglés estimularon la imaginación literaria, y acá cita a figuras como Wells o como Kafka, que tiene un relato que se llama Informe para una academia, donde va en esta línea, donde un simio habla. Y por el otro, muestra una preocupación por el lugar que ocupa el lenguaje en la humanización, asunto que se desarrollaría algunos años después, aunque ya por entonces inquietaban a lingüistas y psiquiatras como denominados los lenguajes especiales, las llamadas losolias o losolarias, ¿no? Que es una especie de catalogización, ¿no? Una forma de catalogizar las palabras, ¿no? De darle un clave, una nomenclatura en su clasificación, con las que algunos videntes e iluminados asombraban al mundo. Por estas razones, el calificativo de fantástico queda chico a este relato, cuya densidad desborda esta clasificación. Y en un fragmento un poco más avanzado, donde este estudio preliminar vuelve a hablar de Isur y dice: Isur es tal vez el texto más importante del volumen y sin duda de la obra narrativa de Lugones. Dejando de lado su perfecta estructura, parecida sin embargo a de los otros cuentos de ciencia ficción, aunque en este caso con un sombrío toque de perversión. La narración tiene un crescendo constante y un muy buen suspenso dramático, pero contrariamente a lo que sucede en aquellos cuentos, la resolución abre sobre el ambiguo triunfo, fracaso, una suerte de admisión que al mismo tiempo implica un límite. El hombre está condenado al conocimiento y se debate en su condena. Este es un aspecto central del cuento que ahora vamos a indagar un poco más. El dilema, como se ve, tiene una raíz fáustica, pero asimismo otras consecuencias. Conocer es quedarse fuera o al margen de la cosa y al mismo tiempo fuera o al margen de uno mismo. Conocer es, por lo tanto, violencia y compulsión que se paga con la vida. Y eso, que de manera más conmovedora se lee en Isur, es el signo de todo el libro. Esa es, creo, su filosofía. Es curioso que estos cuentos ocupen un lugar reducido en la crítica lugoniana. Los diversos autores los tratan en pocas líneas y los dejan pasar, como si se tratara de ocurrencias ocasionales meramente ingeniosas. En este sentido, vale recordar una colección que salió por Capital Intelectual, la editorial llamada Capital Intelectual, donde Abelardo Castillo, el escritor Abelardo Castillo, eh, dirigía una colección que llamaba Los Recobrados, que era justamente dar luz o volver a darle una significación a estas obras que injustamente habían quedado olvidadas. Y entre ellas incluye como título de la colección Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, ¿no? En línea con lo que Gittrick marcaba del desplazamiento de ciertas obras, dejándolas fuera del canon, ¿no? Literario. Siendo el cuento propiamente de Isur, aquí una imagen que, bueno, considero representativa del cuento en sí. Eh, el cuento Isur trata básicamente de todas las peripecias, todos los intentos, toda la empresa que pone en juego el narrador para hacer tratar hablar a un mono. Y acá aparece la cuestión del conocimiento que recién mencionaba Noé Gittrick, o bueno, cité a través de este estudio preliminar, donde el conocimiento se circula en la trama de Isur es esta mezcla entre la violencia y la compulsión, ¿no? Como objeto de muerte. La función del lenguaje es una de las funciones principales del cuento, en el desarrollo y la evolución humana del mundo animal, ¿no? O el intento de este narrador de hacer hablar a este mono. Aparece la cuestión
glosolalias, ¿no? O glosolalias, este catálogo de palabras determinadas que el narrador va a utilizar, y esta función de aprender a hablar como esta facultad que adquiere conciencia o intenta hacerle dar conciencia al mono, y al mismo tiempo es un tormento, ¿no? El conocimiento y el lenguaje van hacia una pulsión que es la pulsión de la muerte. El punto de vista del narrador es importante de señalar, ¿no? Porque al principio de la historia, ¿no? Del relato, que dice, el narrador: compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia cuyo relato están dedicadas estas líneas, una tarde, leyendo no sé dónde que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar, ¿no? Esta es como la hipótesis central que va a tomar como instrumento el narrador para intentar hacer hablar al mono que ha comprado en un remate del circo, ¿no? Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema, sin ningún resultado apreciable. Sabía únicamente con entera seguridad que no hay razón, que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba 5 años de meditación. Acá empieza, desde el punto de vista del narrador, toda una descripción, toda una indagación muy minuciosa de este objetivo de hacer hablar al mono. Incluso lo califica el narrador diciéndolo o tratándolo del mono como que tenía aspecto de marinero borracho, como que había quedado en una humanidad detenida. Pensemos también en el contexto de la teoría de Charles Darwin, la evolución de los hombres, y esta idea de que el ser humano, el hombre, desciende del mono. Y la descripción que habilita a pensar la facultad del lenguaje del mono. Búsqueda que se hace a través de métodos para comunicarle la palabra y para llegar a conclusiones, para arribar a conclusiones posibles de esa investigación. Así es como el narrador lo primero que establece o dice, lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. Y es muy interesante cómo va desplegando el intento de hacer hablar al animal con la función lingüística, la función del lenguaje, cómo opera gramaticalmente las normas, el lenguaje en los seres vivos. Decidí entonces, dice el narrador, empezar mi obra con una verdadera gimnasia de labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como un sordomudo. En lo restante, me favorecía el oído para establecer comunicaciones directas de palabra, sin necesidad de apelar al tacto. El lector verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. Con demasiado optimismo. Esta cuestión de la marca del lector también es importante, hacer cómplice, partícipe al lector de aquello que está sucediendo, ¿no? De aquel experimento del narrador. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca, como una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su efecto, pues a los 2 meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Esta fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea, una relación perfectamente acorde con su naturaleza. Por otra parte, entonces acá empieza a describir toda la cuestión de la educación, lo que llama la educación fonética del mono, ¿no? de Isuro. Decidí asociar cada vocal con una golosina, ¿no? Y va haciendo esta cuestión de la relación premio-estímulo en vínculo con las letras del lenguaje. La A con la papa, la E con la leche, la I con vino, la O con coco, la U con azúcar, todo
un método, una inventiva además muy, muy interesante de pensar desde el lenguaje, hasta llegar a establecer un vocabulario que el narrador eh, trata de transmitir al mono para que comience a hablar, ¿no? El vocabulario quedaba reducido entonces a las 5 vocales: la B, la K, la M, la G, la F y la Z. Y pasaron 3 años sin conseguir que formara palabra alguna. Acá en el cuento empieza como este declive o esta cuestión conflictual, de conflicto del narrador, porque el mono no podía o no articulaba palabras, ¿no? Pronunciaba aisladamente las vocales y consonantes, pero podía asociarlas. Cuando más, acertaba con una repetición vertiginosa de P's y de M's. Se había operado un gran cambio en su carácter. Sentíame inclinado a emplear la fuerza. Mi carácter iba agriándose con el fracaso hasta asumir una sorda animosidad contra Isur. Al ver que el mono no evolucionaba en la cuestión del habla, de la comunicación, la violencia en la sistematización del conocimiento del narrador va siendo cada vez más fuerte, ¿no? Hasta que expresa en un momento: me encolericé y sin consideración alguna le di de azotes. Lo único que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A partir de ahí, el mono, bueno, cae enfermo, lo atraviesa una gran soledad que iba adquiriendo rápidamente la importancia de una persona, ¿no? Todas sistematologías propias que intenta empatizar entre el mono y el humano. Inclusive hay construcciones comparativas del mono con el niño, ¿no? En el cuento, cuando le dice que era un estado inicial de adquisición, la cuestión del lenguaje en el mono, y la educación fonética, ¿no? Entre la palabra mecánica y la palabra sensata, y la hipótesis sostenida de que el acto del mutismo era voluntario, ¿sí? Y que se debía interponer una intervención, una imposición a la obediencia de hacerlo hablar, que era lo que el mono sabía como facultad y que ocultaba. El narrador va poniéndose cada vez más tenso, va poniéndose cada vez peor en su fracaso por hacer hablar al mono. Y en un momento aparece del relato, casi promediando ya la parte final, un párrafo que me parece, por un lado, magníficamente escrito, y por el otro lado, sintetiza muy bien la tensión que expresa el cuento entre el instinto ancestral y la evolución de la razón, y donde el narrador define el silencio como un suicidio intelectual. ¿Mm? No es casual, bueno, que el acto que pone fin a la muerte de Lugones es el suicidio, en 1938. Y en esta tensión entre el instinto ancestral y la evolución de la razón, aparece la cuestión del conflicto que el narrador intenta superar con este acto para hacer hablar el mono. Y voy a leer este párrafo que me parece de una gran belleza en su prosa, porque también sintetiza de algún modo la trama del cuento. Escribe Lugones: infortunios del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie. Habían, sin duda, destronado a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, raleando sus filas, cautivando sus hembras para organizar la esclavitud del propio vientre materno, hasta infundir a su impotencia de vencidas el acto de dignidad mortal que la llevaba a romper con el enemigo el vínculo superior, también, por infausto de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. Fíjense qué bella descripción y al mismo tiempo qué bella manera de narrar el conflicto por el cual está atravesando ese narrador
en la involución del mono para que hable. El acto intelectual, que es el fruto paradisíaco de las Biblias, ¿m? La cuestión de la importancia del intelecto, del intelectual, de la razón, propia también del contexto de ese principios del siglo XX con el positivismo. Aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata, retrotrayendo de algún modo al inicio del mono que lo había comprado en un remate del circo. Y en la parte final del cuento de Isur, que es un enigma también el nombre, no hay un significado establecido de Isur, de lo que significa, valga la redundancia, porque por un lado está en ese enigma de qué significa y por el otro lado algunos atribuyen un contenido platónico de esta idea de Isur, del aprendizaje, del aprendizaje, o se aprende a través del retroceso de lo ya aprendido. Y a través de lo ya aprendido se puede aprender o adquirir nuevos conocimientos para evolucionar. Pero todas estas son hipótesis justamente que quedan o encierran el enigma de la palabra, ¿no? De Isur. Isur entró en agonía sin perder el conocimiento. Cuando ya va camino como hacia la muerte del animal. Una dulce agonía a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta, que solo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí, con su desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato triste. Y la última tarde fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. Y ahí es donde el narrador despierta, sobresaltado, y en el último párrafo afirma: el mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él que hube de inclinarme inmediato a su rostro. Y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron en un murmullo estas palabras cuya humanidad reconciliaba las especies. Amo agua, amo mi amo. ¿Mm? Y de alguna manera sincretiza en ese gesto, ¿no? Condensa, representa esta cuestión de que los intentos de hacer hablar el mono finalmente no fueron totalmente en vanos, sino que hay como una secreta comunicación que se produce al final. El tema es que esa comunicación, ese modo de expresión que, que el narrador violenta en el mono para que hable, lo conduce finalmente a la muerte, ¿no? Y es importante pensar el ser humano también como esta cuestión del pasaje que leía anteriormente entre esta sombría barbarie, eh, la cuestión de este aspecto de monos que tenemos, o que el cuento también invita a la reflexión, y también a la cuestión de destronar esta animalidad salvaje a partir de esta aparente civilización que intenta imponer el narrador en este mono para que hable. Desde el lado del tratamiento de lo fantástico, también es interesante, y ahora lo vamos a continuar con Horacio Quiroga, en una función retórica que usa Lugones, que se llama prosopopeya, pero que se conoce habitualmente con el nombre de animismo. Dotar de cualidad de lo humano, ¿no? De la facultad humana, rasgos de aquello que no lo tiene. En este caso del mono, en los intentos para hablar, que los animales no hablan,
En todo caso, bueno, algunos animales, están en el caso de los loros, que reproducen fonéticamente, pero bueno, eso es otra cuestión. En el caso del desarrollo del lenguaje que no está en los animales, hacer o posibilitar la facultad de que esté, o al menos de que incipientemente esté. Eso retóricamente y desde el lado de la técnica literaria también se llama animismo o prosopopeya. Continuando bueno, una transposición, ¿no? Una traslación de una figura a la otra, de Lugones a Horacio Quiroga, como para también darle una continuidad a esta primera clase y a estos orígenes del fantástico. La idea es dar un contexto también de la biografía de Horacio Quiroga para meternos en uno de los relatos clásicos de Quiroga, que está incluido en Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, uno de los libros más célebres y más conocidos y reconocidos del autor. Antes de indagar o meternos en ese libro, en uno de sus cuentos que también va por la línea de hacer hablar a los animales, ¿no? Como rasgo de lo fantástico, una breve reseña de Horacio Quiroga, que nace en Uruguay en 1878 y muere en Buenos Aires en 1937. Al igual que Leopoldo Núñez, tuvo un destino de vida trágico, marcada por la tragedia durante su vida y también en una forma de muerte a través del suicidio. Pasó su infancia en el pueblo natal y en las sierras argentinas de Córdoba. Cursó sus estudios secundarios entre Salto y la capital uruguaya. Aún adolescente mostró entusiasmo por la fotografía, la química, el ciclismo y la poesía. Esta idea de unir la vida con la literatura. Con tres amigos salteños formó en 1896 una comunidad mosqueteril, cuyos integrantes intercambiaban sus primeros trabajos literarios. Al año siguiente, Quiroga comenzó a colaborar en diversas publicaciones salteñas y en 1899 fundó la revista Del Salto, que a través de sus 20 números mostró el multifacetismo literario de su director. Durante pocos más de 3 meses de 1900, eh, viajó a París y hacia el fin de ese mismo año fundó en Montevideo otras publicaciones de corte literario. El primer laboratorio poético en el Río de la Plata, que se da en esos años y que se formaliza de algún modo en 1901 cuando publica Los Arrecifes de Coral, que está dedicado justamente a Lugones, donde alterna el verso y la prosa. Poco después mató accidentalmente a su mejor amigo de entonces, lo que lo llevó a refugiarse en Buenos Aires, donde tendrá una breve actuación como docente y profesor de literatura castellana. La experiencia clave para él fue su contacto con la selva de Misiones en 1903. Para eso quería mostrarle como esta imagen que circunscribe de algún modo la composición de la cara o el rostro de Horacio Quiroga con lo selvático, ¿no? Misiones fue un paisaje determinante en su vida y en su obra. Integra una expedición de estudios a las ruinas jesuíticas, donde va como fotógrafo y donde estaba también Leopoldo Lugones en esa expedición a las ruinas de San Ignacio en 1903, y ahí es donde se queda deslumbrado por el paisaje misionero. Al año siguiente publicó su segundo libro, El crimen del otro, donde también es una incursión importante al género policial argentino. Casi simultáneamente con su labor pionera, primero en el Chaco y luego en Misiones, comenzará la producción de sus grandes cuentos, que se irían publicando en revistas porteñas, en particular Caras y Caretas. Horacio Quiroga fue un escritor muy prolífico
en ese sentido y de una de las primeras figuras en profesionalizar el oficio por la cuestión del pago de las colaboraciones en estas revistas para poder vivir. Tras el suicidio de su mujer, regresará a Buenos Aires, donde el diario Sustento provendrá del consulado uruguayo. Manuel Gálvez reunirá en conjunto sus textos en 1917 con la publicación de Cuentos de amor, de locura y de muerte. Los años siguientes serán de gran efervescencia creadora. Aparecerán Cuentos de la Selva en 1918, El Salvaje en 1920, Anaconda en 1921, El Desierto en 1924 y Los Desterrados en 1926. En esa época sus colaboraciones son acogidas por los principales diarios y revistas del país y empiezan sus traducciones al francés, al inglés y al alemán. Pero más tarde, dificultades conyugales con su nueva y joven esposa, dificultades en el trabajo y una merma del reconocimiento público lo llevarían a instalarse nuevamente en Misiones entre 1932 y 1936. La última etapa de Quiroga está, bueno, eh, supeditada por mucha producción de relatos y de crónicas y de artículos periodísticos. Era una apasionada también del cine como invento importante de la época. Y también dejó dos novelas que tuvieron su repercusión, no tanto en la época en la que él vivió, sino en las décadas posteriores, ¿no? Historias de un amor turbio de 1908 y Pasado amor de 1929. Al saber que la enfermedad que padecía era terminal, se suicidó en un hospital porteño. Y sus restos, bueno, fueron velados en las casas del teatro y luego trasladados a su ciudad natal, donde se le rindió un imponente homenaje, ¿no? En Salto, en República Oriental del Uruguay. El relato que elegí dentro de esta primera etapa del fantástico argentino, acá una, una imagen bueno, quizás su libro más célebre, ¿no? Que es Cuentos de amor, de locura y de muerte. En realidad es sin coma, todo junto. Algunos editores han puesto esa coma después de amor, pero el título original es todo seguido, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Tal vez tres de las palabras que más definen al ser humano y también tres de las palabras que se pueden ir asociando o se pueden asociar a la cuestión del pensamiento del fantástico en esa época, ¿no? De fines del siglo XIX y principios del XX. La insolación es un cuento que está incluido en Cuentos de amor, de locura y de muerte, y trata la cuestión de la prosopopeya o del animismo, esta facultad de darle cualidades del orden del humano a aquello que no lo posee, en este caso a perros que hablan. Como vimos en Isur, la cuestión del mono, esta preocupación de humanizar al mono a través del lenguaje. Acá ocurre lo mismo con la cuestión de los perros. Y quería leerles algunos fragmentos de este cuento que también quedará disponible en el foro del curso como material, cuando dice al principio de la narración: el cachorro Gol salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. A esa hora temprana, el confín ofuscante de luz a mediodía adquiría reposada nitidez. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel, con perezoso quejido de bienestar. Ol, que miraba hacía rato la vera del monte, observó: la mañana es fresca. Esta idea de utilizar la personificación de los animales para que hablen a través de la técnica del diálogo, que es uno de los rasgos centrales del cuento. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: en aquel árbol hay dos halcones.
Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y continuando mirando por costumbre las cosas. No podía caminar, exclamó en conclusión. Hall no comprendió a qué se refería. Mill agregó, hay muchos piques. Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta, después de largo rato. Hay muchos piques. Y aquí aparece en la escena inicial algunas cuestiones. Una, la utilización de pocos personajes a la manera de los cuentos de Chekhov, que era uno de los maestros literarios de Horacio Quiroga. Básicamente está el cachorro Hall, Milk, que es como su compañero de aventura, y Mr. Jones, que es el patrón de esa estancia ubicada, ¿no?, en el Chaco, ¿no?, en la monótona llanura del Chaco. Y aparecen también algunos personajes secundarios que conforman al final 5 Fox Terrier, 5 perros, que están aplastados básicamente por esta cuestión de la insolación, de este calor extremo, ofuscante, casi mortífero que está acechando a ese lugar, ¿no? Al cabo de una hora, irguieron la cabeza, dice el narrador. Por el lado opuesto del bizarro rancho de 2 pisos habían sentido los pasos de su dueño, ¿no?, de Mr. Jones, que se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró el sol, alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente, tras su solitaria velada de whisky más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Entre tanto, el calor crecía. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con el clima, las atmósferas de los relatos de Horacio Quiroga, ¿no?, que siempre intensifica y también tensifica eh, la cuestión del clima y la cuestión de los personajes dentro de eso que se está narrando. En el paisaje silencioso y encegueciente de sol, el aire vibraba a todos lados, dañando la vista. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera habían intentado arar. «Es el patrón», exclamó el cachorro, sorprendido de la actitud de aquello. «No, no es él», replicó Dick. «No es él, es la muerte». Y van a ver que la muerte está en mayúscula, que eso es un rasgo propio de la escritura romántica de la época y también una forma de personificar a la cuestión de la muerte. Y es una forma también que utilizaba mucho Edgar Allan Poe, otro de los maestros literarios de Horacio Quiroga, para personificar la intervención de la muerte en la trama, ¿no? La Máscara de la Muerte Roja es un ejemplo de relato de Edgar Allan Poe, donde trabaja de esta manera con la mayúscula en la muerte. ¿Es el patrón muerto?, preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud temerosa. Pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Acá aparece en el relato como una especie de juego de espejismo, que la idea de espejismo también es interesante de pensar en el fantástico, como especie de forma artificial de las visiones y de las percepciones. Los cachorros, los perros, tienen como una doble visión de esta muerte eh, inicial del patrón, que no es así, ¿no? Cuando una cosa va a morir, aparece antes, ¿no? La idea también de la manifestación. ¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo?, preguntó, ¿no?, uno de los perros. Porque no era él, le respondieron displicentes. Luego la muerte, y con ella el cambio de dueño, las miserias, las patadas, estaban sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Mr. John sentíase satisfecho de su guardiana inquietud. Todo el tiempo va el relato jugando literariamente entre la facultad de los perros de hablar y al mismo tiempo de estar o ser fiel al amo, ¿no?, seguir al amo.
La noche avanzaba y los cuatro perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido e hinchado de lamentos, continuaban llorando su doméstica miseria. ¿Mm? Luego empieza la cuestión de intensificación de lo que marcaba recién del día y de la insolación, de este calor extenuante que gradualmente va siendo cada vez mayor. La siesta pesaba, agobiaba de luz y silencio. En un momento el patrón le dice a uno de los peones que vaya a caballo, que recorra a caballo el lugar, pero que no vuelva porque iba a ser muy peligroso. Y en un momento, cuando el peón vuelve, desoyendo la advertencia o la orden del patrón, también aparece la cuestión de la muerte como acechando a esta escena. Y dice, Mr. John bajó, no tenía sueño, disponíase a proseguir el montaje de la carpidora, cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. Pero los perros estaban contentos. La muerte que buscaba a su patrón se había conformado con el caballo. Sentíase alegres, libres de preocupación y en consecuencia disponíase a ir a la chacra tras el peón, cuando oyeron a Mr. Jones que le gritaba, lejos ya, pidiéndole el tornillo. ¿Mm? Acá hay una cuestión que, bueno, el peón vuelve, pero el caballo no resiste lo que significaba el calor extremo que hacía, y es uno de los anticipos de la muerte, ¿no? Que luego se concretará en el desenlace con la cuestión del patrón, ¿no? De Mr. John. Ahí hay una cuestión de lo que se llama prolepsis, ¿no? De anticipación a lo que va a ocurrir. También está la sensación de los perros en este espejismo, de que pensaban que habían perdido a su amo, a su dueño. Hay también como una anticipación del desenlace trágico del final. Y en un momento Mr. John pide que vayan a comprar, bueno, piden un tornillo y dice, Mr. John obtuvo su tornillo y volvió, ¿no? Cuando había obtenido lo que había pedido. Llegó al riacho y se internó en el pajonal. Las matas arqueadas en bóveda, a la altura del pecho, se entregaban en bloques macizos. Acá también es interesante pensar el paisaje como metáfora de la muerte. La idea de matas arqueadas en bóveda hace referencia a lo mortífero, a lo fúnebre, inclusive en otro de los cuentos de Horacio Quiroga clásicos que se llama A la deriva, aparece en un momento el Paraná, que encajona de modo fúnebre el río. Toda esta cuestión de pensar las connotaciones de la muerte desde el lado de lo fúnebre, ¿no? De lo mortuorio, están vinculados a aspectos o a marcas que tienen que ver con el paisaje. Mr. Jones se convenció de que había traspasado su límite de resistencia, porque es un personaje que desafía continuamente a la naturaleza, en este caso al clima y a la insolación o al calor que estaba acechando. Miró atrás y la cabeza se le fue en un nuevo vértigo. Y ahí aparece la cuestión, bueno, del desplomamiento de Mr. Jones, bueno, del momento más tenso del relato, del momento más trágico, donde aparece, bueno, se intensifica justamente también la palabra muerte, y en la parte final, donde dicen los perros, comprendieron que esta vez todo concluía, porque su patrón continuaba caminando a igual paso como un autómata, sin darse cuenta de nada. Los perros hundieron el rabo y corrieron de costado, aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. John se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. En el cuento hay también como una percepción fina, ¿no? Como una intuición o un grado de intuición que los perros tienen de que algo va a pasar y finalmente ocurre, ¿no? Como esta cuestión de presentimiento, de presagio del animal, de los perros, de que algo fatal iba a ocurrir. Y finalmente ocurre porque ante los desafíos de Mr. John de que iba a aguantar la insolación
que estaba acechando a la región, finalmente sucumbe. Y en la parte del último párrafo, bueno, hace como una vuelta explicativa Horacio Quiroga acerca de qué pasó con los perros después de que el patrón murió, ¿no? Mr. Moore, que era el hermano materno del fallecido, fue para allá, ¿no? Y estuvo, bueno, todo lo que ocurrió con el tema del destino de Mr. Jones y los perros que fueron repartidos entre los indios. E inclusive hacen una acotación al final cuando dice los indios se repartieron los perros, que vivían en adelante flacos y sarnosos e iban todas las noches con hambriento sigilo a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. De esta manera, con estos dos autores, con Leopoldo Lugones por un lado y con Horacio Quiroga por el otro, es el marco para dar inicio a estos orígenes de nuestro fantástico y cómo pensar cómo fue evolucionando desde finales del siglo XIX y principios del XX, con Leopoldo Lugones, con su teoría y con su práctica en la escritura, con dos ejemplos que unen al fantástico desde Lugones y de Horacio Quiroga. Trabajar o pensar la facultad del fantástico en aquello que no es posible en la realidad. Y me pareció entonces como ejemplo importante pensar la cualidad de animales que hablan como forma de conceptualizar, ¿no? Una especie o un rasgo de lo fantástico en esta primera instancia. Este es un recorte en este curso del fantástico argentino del siglo XX, pero bueno, lo importante es que en el foro también aquellos escritores o aquellas obras que no nombre o que no estén dentro de esto de recorte se puedan profundizar, se puedan ampliar o puedan ustedes volcarlas e ir intercambiando, como ya dije, muchas conceptualizaciones y muchas obras y muchos escritores que han nutrido la riqueza de este género en nuestro país. Antes de concluir esta primera clase, no quería dejar de mostrarles los libros, de los cuales cité en esta primera clase. El de Ricardo Piglia es bueno, aquí primero, de crítica y ficción, donde está esta palabra, esta frase del mecanismo de la ficción en art como la posibilidad de hacer creer, que nos va a ir acompañando en todo el curso. Y estos son los libros de Caperuz, la antología de la literatura fantástica argentina, de narradores del siglo XIX, el de MC, que esta es también una antología, el marco de antología importante, que ya se mete con el fantástico del siglo XX, y después las ediciones de Leopoldo Lugones, que hace el estudio Noé Trick, que este sí le va a quedar como material en el foro, donde indaga, bueno, sobre Lugones, el modernismo y los cuentos que componen las fuerzas extrañas, cuentos fatales, y finalmente el de Quiroga, que es una linda recopilación de Alfaguara, con un prólogo de la escritora Liliana Hecker, donde está incluido justamente el clásico de cuentos de amor, de locura y de muerte. En la clase 2, en la siguiente clase, vamos a trabajar con dos escritores centrales del género, hacia esta cuestión de la perfección formal del género fantástico, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Así que los espero a todos y a todas para continuar en este curso de la literatura fantástica argentina aquí en AMIA Cultura. Nos vemos.